Ya. Gracias. Gracias por recordarme. A mí siempre se me olvida eso. Bueno, entonces queda esa tareita pendiente de que verifiquemos, por favor, si alguno puede llegar a darnos una luz de cómo ese archivo lo podemos convertir en un archivo MP4. Yo estoy casi seguro que ese archivo es el de, como el de seguridad que tiene. Entonces, sería bueno que nos colaborara. Ah, bueno, listo. Entonces ya ahorita miramos el link y si es así como indica ahí el soporte de Zoom, pues entonces lo hacemos fácilmente. O venga, de una vez les voy a enviar ese archivo y si lo pueden convertir, pues eh, nos lo facilitan a todos, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra sesión. Y aquí en el programa, entonces, básicamente lo que tenemos que asignar o lo que Profe, quedamos, sí, dígame, qué pena, es que ahorita que estaba cayendo en cuenta, no sé, te tengo una pregunta acerca de cómo colocar las cargas. sí, díganos. No, pues, o sea, como, es que yo había prestado atención en la clase pasada, pero pues estaba un poco confuso por lo del video, pero así como tal, cuando se colocaba las cargas, eso es lo que no, como en general no lo tengo muy en cuenta a la hora de colocarlo en ITA. Bueno, una cosa que me di cuenta ahorita cuando estaba revisando la modelación y la estaba abriendo es que si yo doy clic derecho sobre mi losa tiene un área en el programa de 113.6 metros cuadrados. Y nosotros habíamos dicho que el avalúo lo habíamos hecho en función de un aproximado de 120.42 metros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que modificar, ¿cierto? Modificar esta área de la losa. Vamos a trabajarla con la que estamos haciendo la modelación, que es 113.6. ¿Listo? Entonces, primero, eso, ya que usted me recordó. Y lo otro es que nosotros en función del, del avalúo que se hizo para la placa de entrepiso, que fue el archivo que tenemos en MatCat, ¿cierto? En el cual asignamos o encontramos cuánto pesa por metro cuadrado mi losa aligerada como carga muerta. Vimos que el peso por metro cuadrado era aproximadamente 2.926 kilonewtons metro cuadrado. Con ese valor, ¿cierto? Con ese valor, con el de acabados y con el de muros de valores mínimos según el título B de la NSR10, asignamos un espesor de losa equivalente. ¿Qué es ese espesor de losa equivalente? Entonces es sumar las cargas en kilonewton por metro cuadrado que se tienen en su área, ¿cierto? En su área, y las íbamos a dividir por el peso específico del concreto. ¿Esto para qué? Para que nos diera un espesor equivalente en función, en función de mi peso de concreto. Y decir que ese concreto es como si tuviera la carga de los muros divisorios, los acabados y el peso propio de la placa incluidos en ese peso muerto. ¿Listo? Esa es la manera que yo les comentaba que yo lo hago, que yo hago en mis modelaciones. Pero existe otro tipo de cargas que se le pueden asignar. Yo puedo cargar directamente mi losa, ¿sí? Así como hice entonces
con la carga que asigné para la carga viva, seleccionando el elemento, dando assign, yendo a shell loads, cargas uniformes. Y aquí entonces puedo asignarle una carga muerta a mis acabados, una carga muerta de mis muros, y le coloco una carga uniformemente distribuida sobre toda su losa. ¿Sí? Esa sería entonces una manera también de hacer esa asignación de cargas. Pasa que a mí, yo lo que prefiero es trabajar un elemento tipo shell y asignarle entonces al espesor de la placa las cargas sobreimpuestas que pueda tener el elemento estructural. Si usted coloca de la manera como estamos asignando acá, tendría que asignarle la carga sobreimpuesta de manera independiente. Por mis combinaciones de cargas yo no me quiero enredar y solo le doy un valor de carga muerta a todo el peso, las masas inerciales que van a tener en la modelación. Entonces esa es la razón por la que yo la hago de esa manera, pero las dos son válidas, siempre y cuando uno utilice el elemento finito adecuado, que puede ser una membrana o tipo shell. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Sí, sí, señor, gracias. Listo. Entonces, bueno, en nuestro caso la cubierta y las placas de entrepiso iban a tener el mismo espesor equivalente. Ahora lo que yo voy a hacer es asignarle el diafragma a cada una de las losas de entrepiso. Debido al material que estamos trabajando, mi diafragma va a ser un diafragma rígido y lo voy a asignar de la siguiente manera. Voy a seleccionar con la opción Select por tipo de objeto o por propiedad. Yo puedo generar por tipo de objeto, el que sea de losa, ¿cierto? O por mi propiedad, mi slab section, que va a ser la losa de espesor equivalente. Esa losa de espesor equivalente la voy a seleccionar, cierro, y de esa manera tengo en todos los entrepisos seleccionada mi losa. ¿Listo? Tengo en todos los entrepisos seleccionada mi losa. Ahora lo que voy a hacer es irme aquí en Assign, voy a ir a mi shell. En shell busco la opción de diafragma, le doy clic sobre diafragma, se me va a desplegar esta ventana. En esta ventana tengo dos opciones. Hay uno que el programa por defecto tiene asignado, que es el diafragma de 1, o puedo crear yo uno o modificar este en función de lo que busque. Vamos a verificar que efectivamente este diafragma sea un diafragma rígido, que es el que le voy a colocar a mis entrepisos. Entonces voy a seleccionar de 1, Modify. Aquí se me despliega entonces esta interfaz en donde yo podría crear un nuevo diafragma o modificar el que por defecto tiene el programa. Esto a razón de que voy a hacer totalmente rígida mi losa en su plano y voy a transmitir los mismos desplazamientos que tengan un extremo al otro. ¿Listo? Es decir, esta losa va a ser totalmente rígida y no voy a perder en función de las deformaciones que vaya a tener presentes en el elemento estructural placa, no se van a perder las deformaciones de un extremo al otro. Lo que quiere decir es que si, bueno, veámoslo, asignémoslo y ya les muestro. Este diafragma de 1, entonces voy a darle Modify y aquí tendrá las dos opciones que mi programa ITAPS tiene por defecto. Un diafragma rígido o un diafragma semirrígido. Entonces nosotros vamos a asignarle un diafragma rígido porque no va a tener en cuenta las deformaciones y no voy a tener que cargar mis pórticos en los nodos, y la transmisión de desplazamientos se va a hacer a través de las vigas que van a ser, que nos van a aportar una rigidez, y mi losa no va a tener una deformación que me pueda llegar a generar cambios en las deformaciones en los pórticos. Entonces voy a tener un diafragma rígido, le voy a dar OK y le voy a dar OK. ¿Listo? Y le damos nuevamente OK para asignarle a esos shell que hemos seleccionado el diafragma. De esta manera, entonces, él me va a hacer el cálculo automático de mi centro de rigidez. ¿Sí? Centro de rigidez, centro de masa se van a calcular de manera automática, y es aquí en el punto donde voy a distribuir las fuerzas sísmicas producto del análisis por fuerza horizontal equivalente.
Entonces se nos debe desplegar en cada uno de los puntos un punto donde va a ser nuestro centro de gravedad de cada una de esas losas. Al ser las losas simétricas, es decir, todas las losas desde el piso 1 al piso 4 tienen la misma geometría, pues es evidente que nuestro punto, nuestro centro de gravedad de cada una de las losas, pues va a quedar ubicado sobre el mismo. Va a tener las mismas coordenadas en X y en Y para cada uno de los niveles. Esto era lo que nos hacía falta asignar en la clase anterior para poder entonces ahora sí generar o correr nuestra modelación y comparar los datos de periodo, comparar los datos de peso y hacer el cálculo manual en función de lo que nos establece la NCR10 en el título A. ¿Qué vamos a hacer luego de esto? Vamos a seleccionar todos los elementos y vamos a hacer un automesh en cada uno de los elementos finitos que tenemos involucrados dentro de nuestra modelación para que el programa de manera automática discretice el elemento. Esto hay que tomarlo con cuidado cuando se tiene, por ejemplo, un trabajo de grado y se quiere encontrar el elemento finito óptimo para analizar esfuerzos y deformaciones sobre mi losa. Para hacer el diseño sobre la losa, yo sí tendría que buscar de alguna manera ese elemento o el tamaño del elemento finito adecuado para que no tenga pérdida en la transmisión de los esfuerzos que se están generando al interior de ese elemento finito. Sin embargo, en nuestro caso, como el objetivo es finalmente diseñar el sistema de resistencia sísmica, pues lo puedo asignar de esta manera. Entonces seleccionamos aquí con esta opción todos los elementos presentes en nuestra estructura modelada y vamos a ir aquí en Assign primero en Frame. Bueno, vamos a asignar también unos brazos rígidos por defecto. Los brazos rígidos donde vamos a tener un factor de rigidez son 0 y va a generarse una conectividad de manera automática. Le vamos a aplicar, le damos OK y de esta manera estaremos generando los brazos rígidos en los nodos de mi estructura. Después de generar estos brazos rígidos, seleccionamos nuevamente toda la estructura. Lo que vamos a hacer es asignar a los frames una distribución o un automesh de manera automática, tanto en la unión, tanto en mis frames como en la unión de los frames con los shells. Entonces, de manera automática vamos a generar este automesh, aplicar y OK. Esperamos un poco que se nos demora nuestro programa. Listo, seleccionamos nuevamente. Vamos a Assign. Aplicamos nuevamente por defecto. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para nuestros shells. Vamos a Assign. Vamos con los shells. Y vamos a asignar un automesh para los pisos. Un automesh por default. Y le damos OK, aplicar y OK. Una vez hemos establecido esta, digamos, designación de los elementos finitos o discretización de los elementos finitos de manera automática, pues vamos a proceder a correr nuestra modelación y a evaluar los resultados que tengamos presentes de la misma y hacer una serie de ejercicios para que veamos las diferencias que podemos llegar a tener. Entonces aquí voy a verificar que efectivamente en esta modelación tenga mi masa sísmica dada. Aquí la había modificado antes de la clase.
pero en la sesión del viernes habíamos asignado una masa sísmica del 100% de mi carga viva muerta, de mi carga viva y mi carga muerta, donde a la muerta le había asignado un 100% y a la viva apenas un 25% de la carga total que iba a estar actuando sobre las losas de mi edificación. Entonces vamos a modificar mi carga viva y mi carga muerta y la vamos a dar OK. Esto, no sé si en el archivo que les envié a ustedes estaba modificado o si no, por favor, lo vamos a realizar para que veamos entonces la incidencia que puede llegar a tener la carga viva. Le damos OK y le damos OK. Una vez tenemos ya nuestra modelación, ahora sí vamos a poder correr el modelo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Aquí en Define, en Load Patterns, vamos a verificar que los coeficientes de carga lateral estén asignados a nuestro SSUA y nuestro factor K, los valores que hayamos sacado del espectro, y en función de la normativa, cuando nos habla del análisis por fuerza horizontal equivalente, dado que el periodo aproximado nos dio inferior a 0.5 segundos. Ese periodo aproximado fue calculado en función de la altura y en función del sistema estructural. Pero vamos a verificar si él continúa siendo 1 o va a llegar a generar algún cambio. Le vamos a dar OK. Nos salimos. Y vamos también a verificar que la masa sísmica se haya asignado a los casos de carga del sismo actuando en X y el sismo actuando en Y. Entonces vamos aquí a Define, Load Cases. En sismo en X o en sismo Y vamos a darle Modify. Hacemos por el sismo en X. Y nos damos cuenta que nuestra mass source está asignada para los casos de carga, que son cargas lineales estáticas, para nuestra fuerza horizontal equivalente, el cálculo de la fuerza sísmica en el sentido X. Y aquí en el caso de mi sismo en Y. Estaremos entonces actuando con la masa sísmica. Nosotros hicimos un avalúo de cargas en función únicamente de las masas inerciales que iba a tener entonces nuestro elemento, nuestra edificación. A esa masa entonces faltaría asignarle el 25% de la carga viva que vamos a tener actuando sobre mi entrepiso. Y vamos a comparar que los resultados nos deben dar del mismo orden de magnitud. Es una manera de comprobar que la modelación, digamos, está asignándose los valores y los elementos de manera adecuada y podemos tener cierta confiabilidad en los valores de cargas laterales que se puedan derivar producto del análisis por fuerza horizontal equivalente. Entonces, le vamos a dar OK, le vamos a dar OK y vamos a proceder a correr nuestra modelación. Corremos el modelo y esperamos a que nos arroje los resultados. Hasta este punto, ¿vamos todos? Profe, es que yo no sé si yo agregué bien lo de la masa, o sea, no sé si eso me quedó guardado. Ya lo verificamos. Regáleme un segundo, corremos y ya lo verificamos que se haya asignado de manera correcta. Bueno. Entonces, esperemos a que termine de correr. Lo que vamos a ir a hacer, mientras tanto, es aquí en nuestras definiciones y en nuestro peso sísmico, vamos a corregir en función del área de la losa que quedó finalmente modelada, que nos va a cambiar. Nosotros habíamos establecido una área inicial de 120.42, pero finalmente lo que nos quedó dibujado es 113.6 metros cuadrados, que es el área que vimos que estaba entonces en nuestra modelación.
Para que los pesos nos coincidan, pues obviamente tenemos que trabajar bajo la misma área en los cálculos que vamos a realizar de manera manual como de manera automática por nuestra modelación. Entonces vamos a cambiar a 113.6, 113.6 y 113.6. Vamos a asignar, o vamos a decir que esa carga viva que vamos a tener nosotros, carga viva, la edificación, se asignó en función del mínimo del mínimo factor que nos exige la norma en kilonewton por metro cuadrado, que es 1.8 kilonewton por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces vemos que nuestro peso sísmico de la edificación obviamente bajó porque teníamos una área inicial mayor a la que se dibujó y se modeló en nuestro programa. Entonces, nuestro peso sísmico va a ser de 4.546.1 kilonewtons. Y la carga viva de la edificación va a ser entonces de 204.48. Ya vamos a verificar entonces si estamos tomando de manera adecuada nuestra carga y que nuestro peso coincida finalmente con la asignación de masa que se ha generado para el modelo. Entonces aquí vemos esta discretización que ha hecho por defecto nuestro programa para la losa. Estos son los elementos finitos que se le han asignado de manera automática y que para efectos de lo que vamos a realizar no nos interesa entonces encontrar el elemento finito óptimo, por lo tanto lo hemos dejado de la misma manera. ¿Qué debemos verificar nosotros? Que efectivamente nuestro sismo en X y nuestro sismo en Y esté actuando de manera adecuada. ¿A qué quiero decir con eso? Que efectivamente cuando yo esté generando, entonces mi caso de carga sismo en X, ese sismo en X, pues esté generando los efectos en la dirección X de mi modelación. Es decir, si yo me doy cuenta acá, mi X es el eje rojo, como vemos aquí en planta. Entonces, si yo fuera aquí a la deformación, a la deformada de mi edificación y selecciono en caso, sismo en X, yo lo que debería tener sería un movimiento en ese mismo eje. Vamos a darle una animación que tiene el programa ITAPS para ver si efectivamente mi edificio oscila en ese eje. Y luego compararemos el periodo que se tiene de manera aproximada con el periodo que se tiene para el primer modo de vibración, que sería el fundamental. Entonces ahí vamos a ver que demora un poco en cargar y tiene un sonidito bastante peculiar ese programa. Definitivamente el programa ITAPS versión 16 es más liviano, es más asequible y trabaja, digamos, de manera más rápida y otorga los mismos resultados que este. Bueno, de cierta manera estamos notando que efectivamente nuestra edificación está oscilando con respecto a ese. Entonces,
Entonces lo que estamos viendo, o lo que vimos, era la manera en la cual nuestro programa estaba haciendo oscilar esa edificación con respecto al eje coordenado de las X. De la misma manera deberíamos verificarlo si el edificio está moviéndose con respecto al eje coordenado Y. Pues vamos a aplicarlo simplemente para corroborar que efectivamente se hayan aplicado bien las direcciones de los sismos, ya que estas van a ser las fuerzas que se van a distribuir dentro de los pórticos. Y simplemente el diseño se va a convertir en aplicar unos criterios y unas fórmulas como las que vimos en el aula de clase y de manera virtual cuando se hablaba por cortante. Entonces demora un poco, pero a medida que va cargando vemos que efectivamente se está generando el movimiento del sismo en Y con respecto al eje coordenado asignado. Quiere decir entonces que en primera instancia, producto de la modelación y la asignación de cargas de fuerzas sísmicas, podrían estar actuando de manera adecuada. ¿Listo? Lo otro que procederemos a verificar será entonces mi periodo de la edificación. ¿Esto para qué? A ver si se va a conservar el factor K en función del periodo del edificio. Ya no vamos a tener un periodo aproximado, sino vamos a decir que esta va a ser finalmente la modelación que vamos a tener en primera instancia. Luego, obviamente, de verificar nuestras derivas y hacer el cálculo respectivo y que cada uno de los nodos de la edificación esté cumpliendo. Entonces, como vemos ahí en la pantalla, nuestro modelito está corriendo de manera adecuada y está oscilando con respecto al eje coordenado Y. Entonces tenemos bien asignados los sismos, tenemos asignado nuestro diafragma, tenemos asignado nuestra masa sísmica. Lo que vamos a proceder entonces es a verificar nuestro periodo. El periodo lo vamos a verificar entonces en el mismo lugar con F6 o en la deformada, viendo la deformada de nuestra edificación. Pero esta vez vamos a cambiar entonces a modos. La forma modal, el periodo de vibración número 1, será el modo fundamental y es allí en donde tendremos nuestro periodo fundamental, que es el que vamos a basar el diseño de la edificación, por ver la parte dinámica de nuestra edificación. Y vamos a darle OK. Y compararíamos entonces el periodo aproximado según la NSR10 y el periodo calculado por la formulita que inicialmente no conocíamos las masas, por lo tanto no podríamos definir al comienzo. Entonces mi periodo es 0.8 segundos. Si yo voy a la hoja de cálculo en la cual para mi espectro haya realizado el periodo aproximado, me da 0.44 segundos. Entonces tengo una diferencia. ¿Y esa diferencia en qué la voy a ver yo repercutida? ¿En qué voy a ver yo el cambio en mi modelación? Entonces voy a ver mi cambio de la siguiente manera. Si yo recuerdo, yo asigné un factor K para la modelación de mi estructura. Ese factor K era un valor de 1. Ese tenía unos rangos de valores que podrían llegar a ser modificados en función del periodo de la estructura. El periodo de la estructura, como era inferior a 0.5 segundos, el valor de K me daba entonces igual a 1. Sin embargo, cambió el periodo y superó
ese 0.5 segundos que teníamos entonces de umbral. Para mis fuerzas sísmicas, entonces, con periodos entre 0.5 y 2 segundos, K va a ser esta formulita. Entonces, voy a permitirme hacer un recorte de la NSR10 para poder llevarlo a mi Excel y que de esta manera calculemos entonces el nuevo K para la edificación. Entonces vamos a decir que ahora el periodo Oritaps va a ser de 0.8 segundos, ¿cierto? Y que por lo tanto mi valor K va a ser igual al siguiente. Mi valor K entonces va a ser la formulita que vemos acá, que será 0.75 más 0.5 por el valor del periodo. Entonces será mi periodo de 0.8 segundos. Y K será igual entonces a 1.1545. ¿Listo? Se va a ser el valor K que yo voy a modificar cuando hable de la asignación de las cargas laterales por coeficientes definidos por el usuario en el programa ITAPS. Por ahora entonces voy a dejarlo de esa manera y voy a corroborar por lo menos los pesos, el calculado y con lo que está trabajando por debajo mi programa. Hasta aquí vamos, ¿está claro? ¿Hay alguna duda de lo que se está hablando al respecto? Profe, entonces ahí le tocaría uno actualizar el valor de K y volver a correr el modelo. Sí, sí. K ya va a cambiar. Va a ser que no haya un cambio significativo, ya que no vamos a tener una diferencia muy grande, pero sí en edificaciones grandes puede llegar a generar unos cambios en las fuerzas sísmicas que vamos a tener, por la razón que vamos a explicar ahorita cuando hagamos el cálculo manual de la fuerza horizontal equivalente. Ya les explico dónde nos va a cambiar. Sí nos va a cambiar la carga lateral y el cortante basal. Entonces sí se debe modificar este K. Ahora, ¿qué vamos a ver? Entonces, de mi modelación, yo aquí en análisis de resultados, puedo obtener las fuerzas que tiene en cada uno de los elementos. Y en Model Definition puedo establecer cuál es la carga lateral, el load patterns, que se calculó de manera automática a partir de los coeficientes que yo incorporé en mi modelo. Entonces voy a darle clic derecho, voy a dar Show Table y voy a comparar el peso que está tomando mi programa para verificarlo con el calculado. Entonces, esta tablita es cómo el programa de manera automática hace el cálculo de la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? Entonces, venimos con sismo en X, sismo en Y. Tenemos un S sub A que aquí lo llaman C, que es la aceleración espectral que hemos obtenido del espectro diseño en función de la zona donde estamos construyendo la edificación, en este caso el decreto 523 del año 2010, correspondiente a la ciudad de Bogotá, y mi factor K, como lo habíamos asignado inicialmente, es igual a 1. Entonces, aquí lo vemos, que este va a modificar mi cortante en la base. Este cortante en la base es el cortante basal que habla la NSR10 por allá en la fuerza horizontal equivalente, y este es el peso que el programa tomó, para hacer la respectiva distribución de esta fuerza. Entonces, mi masa, ¿cierto? Por la gravedad me da a mí la fuerza.
o mi peso, ¿sí? Por un factor, que este sería el factor C, me da a mí cuánto es el cortante en la base. Es decir, si yo multiplicara la aceleración S sub A, que es una fracción de la gravedad, si nosotros vemos el espectro que hicimos la clase anterior, vemos que S sub A está en fracción de la gravedad, ¿cierto? Y si nosotros lo multiplicamos por el peso, estaríamos obteniendo entonces una carga. Esta carga es la que se conoce como el cortante en la base. Sale del peso de la edificación por la aceleración espectral, la aceleración que posiblemente va a producir el sismo diseño en ese sitio de construcción de nuestra obra. Es por eso que es tan importante realizar un avalúo de cargas de manera adecuada, ya que si yo cometo errores aquí, simplemente en calcular el peso de mi edificación, pues todo se me puede ir por la borda y puedo entonces tener unos errores grandes o unos errores mínimos. Esa es la razón por la cual el avalúo de carga se debe hacer de manera manual y corroborar este peso. Simplemente para saber que el programa está tomando adecuadamente y que yo lo que le estoy involucrando en la modelación no es asignarle doble vez un peso o no asignarle algo y que más o menos esté coherente los valores que hemos obtenido. Nosotros habíamos visto en la primera clase, estábamos trabajando el avalúo de cargas, que el peso nos había dado como 4.700 kilonewtons, pero porque habíamos tomado un área de 120 metros cuadrados. Aquí la reducimos. Se redujo en función del área que se dibujó, el área que está modelada. El peso entonces de verificación quedó 4.546.1 kilonewtons y el de mi carga ha ido a 204. Entonces, si yo hablara de la masa sísmica, estaría hablando que tengo el peso del edificio, ¿cierto? Que es el 100%, más un 25% que tendré de mi carga viva, más el 0.25 por CB. Y es decir, mi masa sísmica me está dando 4.597. Aquí, a diferencia de lo que tengo asignado, pero tenemos que tener cuidado porque esta es la masa sísmica que tengo por nivel, ¿no? Entonces, como que tengo 4 niveles, debo modificarla y debo multiplicarla en función de las 4 losas que tengo actuando en mi edificio, ¿cierto? Que tengo 4 losas y estoy multiplicando 1.8 por área de losa de piso. Entonces, aquí me hacía falta multiplicar el número de niveles para obtener la carga viva total que iba a estar interactuando según el requisito mínimo de la NSRX. Entonces, en función de eso, mi masa sísmica es 4.750.5 kilonewtons. Esa es mi masa sísmica, ¿listo? Kilonewtons. Lo cual voy a compararlo. Y tengo una diferencia aquí entre las dos de 6 kilonewtons aproximadamente. ¿Listo? 6 kilonewtons. Esa puede ser puede obedecer a algún cálculo de manera, no puedo decir que por aproximación de decimales, porque aquí los estamos teniendo en cuenta todos, pero puede ser de algún nodo que hayamos tomado de manera no acertada y nos está cambiando entonces el valor. Sin embargo, el cambio entre uno y otro no es significativo, es de apenas 6 kilonewtons y estamos tomando más masa en la modelación o más peso y no menos al que hemos calculado nosotros. Es muy cercano, quiere decir que
por ahí va la cosa y podemos estar trabajando con seguridad con el peso sísmico que se asignó. Me preocuparía más bien si esta masa o este peso sísmico fuera inferior al calculado, ya si fuera de 6 kilonewtons, porque en definitiva este cortante, el cortante basal va a ser inferior. Entonces debería yo mirar en qué de pronto pueda estar cometiendo el error. Sin embargo, aquí puede ser aproximación, sí, ¿por qué no? De lo que hemos hecho. Hemos hecho un avalúo de cargas creo que de manera adecuada, por lo tanto podemos dar a este valor del peso sísmico un valor aceptable. ¿Listo? Este sería el cortante que yo voy a utilizar para el cálculo de mis derivas. Entonces hay que diferenciar entre un cortante o entre una carga sísmica para el cálculo de derivas y para un diseño estructural. El del diseño estructural tengo que dividir la fuerza sísmica sobre R. Este lo vamos a dejar por el momento así. Ya nosotros en la clase anterior habíamos visto que se había designado entonces para el sismo actuando en X y Y una carga de TRIF, que entonces era una fuerza sísmica para derivas. Lo que vamos a terminar de hacer entonces en esta clase es comprobar que nosotros este cálculo corresponda a lo que tiene la NSR10 por defecto en el título A.4. Entonces, fijémonos en lo que se tiene acá y vamos a hacer entonces la comparación como si lo fuéramos a hacer de manera manual. Sí queda claro la asignación de la carga viva. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Hay algo que nos quieran comentar? Profe, ahí no, en el caso de arreglar, bueno, modificar el valor de K, ahí donde modificaría. Listo. Ya lo vamos a modificar. ¿Listo? Pero vimos cómo sacamos esta tabla, cuáles son estos valores. Ya vamos a ver qué hace referencia a todo esto de la NSR10. El valor de K lo vamos a modificar más adelante. En primera instancia, calculemos nuestro cortante en la base con estos valores y una vez vayamos a correr nuevamente nuestra modelación, pues modificamos K y vemos simplemente lo que va a cambiar entonces cuando tengamos ya definida nuestra tablita. Entonces vamos a abrir acá la NSR10. Bien, fuerzas sísmicas horizontales equivalentes. A.4.3 me dice el cortante sísmico en la base equivale a la totalidad de los efectos inerciales horizontales producidos por los movimientos sísmicos de diseño en la dirección de estudio. Es decir, yo voy a obtener un cortante basal, ¿cierto? Un cortante sísmico en la base, un peso S, para mi dirección X y para mi dirección Y. A posterior yo lo voy a dividir entre cada uno de los pórticos que vaya a tener esa edificación. Pero por el momento el cortante sísmico que se sentiría en el edificio, en cada una de las direcciones principales X y Y, debería ser el mismo. Y se va a distribuir en cada uno de los pórticos que va a tener en las direcciones de análisis. Se obtiene por medio de esta fórmula, lo que decíamos, miren, el S sub A o la gravedad por mi masa, pero masa por gravedad es igual al peso. Entonces ese factor S sub A es lo que tenemos ahí en el programa ITAPS como C. Y esto es W, que sería el peso que nosotros hemos calculado. Y aquí nos dicen que S sub A, pues, es una fracción de la gravedad y que está en función del periodo de la edificación. ¿Qué debemos verificar nosotros? Nuestro periodo, el aproximado me dio 0.44 segundos. Y digamos que el real, o el debido al momento, al modo de vibración fundamental, el modo 1, es de 0.8 segundos. Yo verifico si mi estructura aún se conserva en la meseta o ya cambió esa aceleración espectral. Porque de ser así, entonces me toca cambiar no solo K, ese factor K, sino también el factor C, que sería mi S sub A. ¿Cómo verifico eso? Mi periodo corto es la fórmula con la cual calculamos esto en la clase anterior. Y acá me dice que el periodo corto es 1.81. Como este valor es superior a 1,
a los 0.8 segundos que me está arrojando para mi periodo la edificación, quiere decir que mi edificio aún va a conservar la aceleración espectral de la meseta. Por lo tanto, no la voy a modificar. Es decir, el factor C o S sub A, según como se quiera ver, ¿sí?, va a seguir siendo esta aceleración máxima de mi espectro, que es 0.35625, que le incorporamos en la modelación. ¿Claro? ¿Sí, muchachos? Sí, señor. Ahora, la fuerza sísmica horizontal en cualquier nivel para la dirección de estudio debe determinarse usando la siguiente ecuación. Me va a permitir hacer un recorte de esto para que veamos y entendamos la tabla que voy a hacer acá en nuestro Excel. Oh, qué pena, esto es de un proyecto que ya se hizo para que tengamos facilidad. Entonces, deditas es 0.809 y esto pongámosle que es 0.44 mi periodo aproximado. Quitémoslo. Y ahora, tengo 4 niveles, entonces debo calcular una fuerza por cada uno de los niveles, ¿cierto? Si yo voy al cálculo que hice, a la value de cargas que se hizo por medio de mi software MATCAD, entonces yo podría establecer un peso, aquí un valor séptimo, peso por nivel del edificio, ¿cierto? Y se va a hacer igual entonces, mi peso por nivel va a ser igual entonces al valor de peso del edificio, ¿cierto? Dividido el número de pisos, ¿sí? Más mi carga viva dividido en el número de pisos, ¿cierto? Entonces mi W por nivel va a ser entonces de 1341 kilonewton. Ese es el peso por nivel aproximadamente, ¿cierto? Este va a ser entonces mi peso por nivel. Es decir, aquí en esta tablita que voy a elaborar, donde en la primera columna colocaré el número de niveles, en la segunda el peso por nivel, voy a colocar que tengo 1341 kilonewton en cada uno de los niveles, debido a que todas las losas son iguales. Y aquí, ¿por qué me está dando? Ah, bueno, este tengo que multiplicarlo por el 25% porque no estoy incluyendo el 100% entonces de mi carga viva. Será entonces 1187.6. 1187.6. Y ahora sí coincide con el peso de 1750.5 que me estaba dando aquí. ¿Listo? Ahora sí coincide ese peso.
Aquí si queremos podemos ponerle la otra cifra aproximándolo para que entonces nos dé aún más cercano a lo que nos está dando entonces el peso en nuestra hoja de marca. Entonces aquí vamos a colocar las alturas de cada uno de los niveles. Habíamos definido que las alturas de cada uno de los niveles eran de 3 pisos y que se van a ir acumulando hasta completar una altura total de 12 metros. Listo, aquí es la altura que va a tener desde su base hasta la placa del primer nivel, segundo, tercero y cuarto nivel. Y aquí entonces vamos a aplicar esta formulita que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que voy a aplicar yo? En primera instancia, esta altura debe estar elevada a mi factor K, ¿sí? Mi factor K aquí en mi primer cálculo que hizo ITABS es 1, ¿listo? Ya después tendré que cambiarlo por el valor calculado de 1. ¿Qué nos dio acá? De 1.15. Entonces, por eso les digo que va a cambiar y sí va a tener influencia entonces en el cálculo de mi fuerza sísmica. Pero lo va a cambiar entonces después. Simplemente es para que comparemos cómo sacamos el cortante basal que debería estar dando el programa y cómo se va a distribuir de manera uniforme en cada uno de los pórticos. Entonces, mi peso, ¿sí?, de cada uno de los niveles por la altura de cada uno de los niveles va a ser el factor que voy a tener aquí para hacer este factor S sub X, que va a ser el factor de distribución de cada uno, en cada uno de mis pisos, de mi fuerza por el nivel. Fx entonces hará referencia a la fuerza de piso. Y ese B sub X va a ser el cortante basal que va a tener entonces distribuido entre cada uno de los niveles que tenga mi edificación. Entonces aquí voy a tener que aplicar entonces la parte superior de este fraccionario, es la masa por la altura, pero como yo mi S sub A lo estoy tomando es como un factor y estoy operando es mi masa por mi gravedad, es decir, el peso de una vez involucrado. En este caso aquí lo que vamos a hacer es multiplicar peso por la altura elevado al factor K de cada uno de los niveles. Es decir, va a ser el valor de mi peso por mi altura. Y esto va a estar actuando o se va a ir acumulando, ¿cierto? Se va a ir acumulando en función que voy a tener cada vez más altura en mi edificio. ¿Sí? Entonces voy a hacer esa multiplicación. Tendré entonces la parte superior de este fraccionario en función del peso. Y mi S sub E va a ser entonces la sumatoria, ¿cierto?, de la masa, es decir, mi peso, porque yo ya lo estoy multiplicando por la gravedad, por la altura de cada uno de los niveles, que es este valor, la suma de mi peso por la altura de cada uno de los niveles, desde n hasta igual a 1, es decir, de todos los pisos, y lo voy a dividir entonces a mi peso por la altura sobre ese factor o la sumatoria que tengo. Esto para ver cómo sería la distribución de mi cortante basal en cada uno de los entrepisos. Esto tiene que hacer o darnos una suma de distribución del 100% de mi carga entre cada uno de los niveles. Y la fuerza de piso no será nada más que calcular, entonces, SB sub S, ¿cierto? SB sub S, que será, como vemos aquí, en la NCR10, mi E sub S es el peso de la edificación por el coeficiente S sub A. Entonces, mi peso de la edificación, mi B sub S, va a ser igual entonces a mi peso de la edificación, ¿cierto?, por el coeficiente de 0.35, que es la máxima aceleración espectral que tenía, la voy a colocar acá, que había obtenido entonces del espectro de la clase anterior, que era este valor, máxima aceleración espectral, que se encontraba en la meseta debido al periodo que tenía mi edificio.
Entonces tendré un cortante basal que equivale a 1692.37 kilonewtons y que voy a multiplicar por cada uno de los factores de distribución en función de las masas y las alturas que tenga de los niveles. Es decir, mi fuerza de piso va a ser ese coeficiente CBX, ¿cierto? Multiplicado mi cortante basal. Este cortante basal entonces va a ser un valor que va a ser constante para todas las multiplicaciones. Quiere decir que mi edificación va a tener un cortante desde su base que va a irse reduciendo hasta la parte superior del pórtico, de cada uno de los pórticos en cada una de las direcciones principales, donde en la base voy a tener 1692.37 y en la parte superior entonces voy a tener una fuerza aplicada en el entrepiso de la cubierta de 676.95. Si yo quisiera ver entonces en mi modelación en cada uno de los elementos de los joints que voy a tener, que están saliendo las fuerzas internas. Debería entonces conseguir este coeficiente de la base con el que yo calculé. Aquí tenemos una diferencia de 2 kilonewton. Sigue siendo mayor debido a la diferencia de peso que tenemos. Y esas serán las fuerzas de piso que yo voy a tener aquí. En este programita no encuentro cuál es la parte donde podamos ver entonces las fuerzas en cada uno de los elementos. Pero fijémonos que el valor asignado en la base para el análisis por fuerza horizontal equivalente como reacción para mi caso de carga sismo X y sismo Y será los 1694 que tenemos nosotros como cortante basal que va a estar actuando en nuestro edificio, que va a ser el que va a estar como cortante en el primer nivel de la edificación. Y aquí les voy a quedar debiendo la tablita porque no la encuentro acá como en el 2016, donde veíamos en cada nodo cuál es la fuerza que se está asignando para el sismo en X y sismo en Y. Vamos a ver si aquí de pronto podemos obtenerla de la siguiente manera. Vamos a ver si la puedo sacar acá.
Si nosotros vemos las cargas axiales que tendríamos aplicadas, entonces en el sentido de las X, tendríamos cómo está la distribución entre cada uno de los niveles de mi carga axial. Si yo sumara estas fuerzas, me deberían dar el equivalente a los 1600 que está asignado entonces por cortante en la base según los cálculos que he derivado acá. Estas cortantes que estamos viendo nosotros son las cortantes que voy a tener aplicadas a cada uno de los pórticos en X o en Y. Es decir, por piso, si yo sumo esto que tengo acá, estos 345 más 374 más 263 más 283 más 291, debería corresponder a un cortante igual a 1692.37. Si yo sumara los del segundo nivel, 225 más 236 más 176 más 181 más 191, debería corresponder al cortante de 1523.14, que es el de mi segundo nivel. Y así con los demás. Entonces hagamos un ejercicio para ver qué tanta diferencia estamos encontrando entre cada uno de los niveles. Vamos a sumar los del último nivel, que son 35.4 más 34.35 más 28.98 más 26.92 más 29.73. Y nos da un cortante de 155.38. Este es el pórtico de mi eje A. Ahora voy a pasar al pórtico de mi eje B. Y tendremos $36.52 más 29.15 más 32.61 más 29.58 más 27.52. Nos está dando un cortante de 352. Uy, ¿aquí por qué? 325.61. Y en este caso, tengo que mirar aquí la distribución. Bueno, aquí estoy cometiendo un pequeño error porque estoy distribuyendo el sismo en X y estoy viendo ese el eje coordenado que se está distribuyendo en Y.
Entonces debería tomar el otro eje para poder evaluar esto. Tendría que tomar este eje para poder tomar cada una de estas columnitas e irla sumando, y ahí sí me debería dar entonces la distribución que tengo en mis portiquitos para el piso número o el piso superior de cada uno de los niveles que tengo aquí en el piso superior. Entonces deberíamos chequear de esa manera que las fuerzas axiales se estén distribuyendo en el cortante de manera aproximada para poder decir que se está verificando o se está teniendo resultados consistentes en la modelación. Entonces, por favor, necesito que lo verifiquen. Yo lo estaba tomando al revés. El sismo que tengo, entonces, por lo tanto, no me está dando la sumatoria total en función de las cargas axiales que se están teniendo aplicadas. Y no encuentro la formulita para que nos dé de una vez la asignación del sismo en X y sismo en Y en cada uno de los nodos. Voy a buscar la tabla para poderla presentar la siguiente clase y por favor verificamos eso. ¿Listo? Entonces, nos queda pendiente verificar las derivas. Las derivas vamos a hacerlas en función de la tablita del título A, de la punto 6, perdón, de la punto 7, donde tenemos derivas del título A de la NSR10. Vamos a verlas aquí de manera rápida, en estos 10 minuticos que nos quedan de clase. En los requisitos de la deriva, para mi sistema estructural de pórticos resistentes a momento, tenemos esta formulita. El programa automáticamente nos calcula entonces la deriva, que es un desplazamiento relativo entre cada uno de los puntos del piso superior e inferior en cada uno de los pisos, para poder decir que la deriva, o tenemos unos límites de deriva que van a ser del 1% de la altura total de mi edificación. Este software ya me calcula de manera automática las derivas de piso. Aquí en análisis de resultados, yo tendré desplazamientos y podré encontrar las derivas de piso. Aquí en esta tabla History Drifts, en desplazamientos, deberé entonces pasarla. Esta tablita la voy a pasar entonces es más bien a Excel, para que podamos entonces filtrar. Lo que nos interesa a nosotros es la evaluación de el sismo en X y sismo en Y. Vamos a darle entonces aquí cualquier carga, cualquier nombre. Bueno, nos está dejando importar la tablita. Lo que resulta de esto es que necesitamos únicamente filtrar aquí los casos de carga y no me los deja filtrar. Entonces vamos a dejar acá únicamente visibles las derivas. Pero no me deja. Vamos a filtrar únicamente las derivas a ver qué nos da. Pero no tengo el caso de carga.
En dirección X o en Y, pero necesito el tipo de carga. Bueno, este tiene este filtro que no lo manejo aún. De mi carga va al filtro. No. Listo. Debería entonces tener esta tablita donde va a tener las máximas derivas por sismo en X y estos valores multiplicados por el 100% deberían ser inferiores al 1% de mi edificación. Si eso no se da, estos valores deberían ser modificados en función de la inercia que pueda tener cada una de mis columnas, es decir, debería aumentar la rigidez de no cumplir con las derivas que tenga para estas edificaciones. Aquí no me está dejando importar ni filtrar la tabla para que veamos simplemente las derivas y poder entonces, vamos a ver si la puedo copiar de esta manera en un Excel y así poder interpretarla de una manera más adecuada. Listo, aquí me dejo copiar. Entonces vamos a poner aquí que este será mi piso, ¿cierto? Este será mi caso de carga. Y esta será la dirección. Y esa será entonces mi deriva. Entonces, ¿qué debo filtrar yo acá? Voy a filtrar únicamente los casos de carga que yo tenga actuando en sismo X y sismo en Y. Esta será la deriva máxima del nivel que yo tenga de cada uno de los pisos que tenga, actuando en cada una de las direcciones principales X y Y. Esta es la deriva máxima. El programa ya me hace el cálculo automático de mi deriva en función de la distribución de cargas. Lastimosamente no encontré la tabla para que viéramos cómo era la distribución de cada una de las cargas y que nos pudiéramos dar cuenta que correspondía entonces a esta distribución de cortante que teníamos por cada uno de los niveles. Lo que estaba tratando era en función de las cargas axiales hacerlo, pero pues estaba haciendo un cálculo errado ya que esto es una carga lateral y lo que estaba obteniendo era debido a las cargas de peso propio que tenía la edificación. Entonces no me iba a dar nunca si lo hacía de esa manera. Entonces aquí esta deriva está dada. Esta deriva no está en porcentaje. Entonces mi deriva en porcentaje debería ser la multiplicación de esto por 100, ¿cierto? De cada una de las casillas que yo tuviera por 100. ¿Qué sucede? Según los cálculos y la zona que yo le he asignado, tengo una deriva que es superior al 1%, ¿cierto? Y mi NSR10 me dice que mis derivas deben ser inferiores al 1% de la altura de piso. Esta deriva está siendo de 1.2 aproximadamente, 1.2%. ¿Qué debería hacer yo con mi edificación? ¿Qué es lo que yo debería buscar con el edificio? Si las ¿Cuál es la menor derivas, deriva? debo buscar la menor deriva, es decir, debo tener una deriva hasta de 0.99, ¿cierto? Podría yo justificarla para no hacer tan rígida mi estructura. Pero ¿cómo yo mejoro la rigidez lateral de la edificación?
¿cómo la mejoraría yo? Estoy viendo que con respecto a X es donde estoy teniendo la falla. ¿Qué debería hacer? Zapata está. Sí, señor. Zapata, en una de las primeras clases que vimos, nos hizo una corrección en el aula en función de la rigidez o de la inercia que le debería dar a un edificio si tenía X o Y cargas laterales aplicadas. Nos decía que debíamos aumentar, ¿qué? ¿Qué debíamos aumentar, Zapata? ¿Usted qué nos hizo esa El, reflexión? el alto o el ancho en planta de la columna, dependiendo de la dirección del sismo. Exacto. Eso es lo que debemos buscar. Yo no debo modificar todas las direcciones, sino debería modificar solamente en función de la dirección de mi sismo actuando en la coordenada X, ¿cierto? La sección transversal de mi columna para mejorar la inercia, es decir, la altura en dirección perpendicular, en dirección paralela más bien, a la línea de acción de X. Mejorando entonces esa sección transversal de la columna, seguramente aumentaré la rigidez lateral. Lo que hago es que yo modificaría entonces 5 centímetros o 10 centímetros dependiendo del valor que me esté dando acá. Como este valor es cercano al 1%, yo creo que si aumento en altura mis columnas, ¿cierto? En altura mis columnas, estaría bajando ya a una deriva de 0.9 o quizás 0.8, porque estamos aumentando la rigidez lateral en la columna vertebral de la edificación. Entonces, este es el primer análisis que yo debo hacer para llegar a posterior al diseño estructural. No sé si tenemos alguna duda. Lo que hice yo cuando calculé acá el diagrama de cargas axiales para poder verificar el cortante, estaba mal, porque es que es la carga axial, es decir, lo que está bajando por peso propio en las columnas. Entonces no quiero que se confundan ahí porque me confundí yo al no encontrar la tablita aquí en el programa ITAPS. Sí queda claro lo que hice yo que está mal hecho. Quiero que les quede claro para no generar confusión ahí en eso. ¿Sí, muchachos? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí está claro el error que cometí. Estoy tomando el diagrama de carga axial, es decir, lo que está bajando por las columnas, y yo realmente debería tomar es el de cortante, ¿cierto? Que son los cortantes que voy a tener entonces en mi columna. ¿Sí? Dependiendo de donde esté actuando, hacia X o hacia Y. Una pregunta. O sea que cuando yo modifique las columnas, ¿es necesario volver a correr el modelo con la nueva carga del edificio, con la nueva carga de las columnas, ¿sí? Sí, eso se vuelve un proceso iterativo. Y hasta que yo no defina cómo van a quedar las secciones transversales de mis vigas y mis columnas, hasta ese momento no defino el análisis estructural. Ya después de que haga yo lo que cumpla por derivas, ya ahí sí paso el diseño. Pero debo empezar a modificar cada uno de esos parámetros que está mencionando su merced. Entonces veamos acá, para mi sismo en X, máximo de esto. Listo. Aquí sí podemos ver entonces el cortante que hacía referencia yo cuando hice este análisis por fuerza horizontal equivalente de manera manual. Entonces aquí sí lo puedo verificar, ¿sí? ¿Me copian? No se vayan a ir, nos tardamos 5 minuticos, por favor. Yo quiero que les quede claro porque es que cometí un error ahí en ese diagrama y no quiero que se me lleguen a confundir porque estaba sacando el diagrama de carga axial y no el diagrama de cortante, que es el que equivale a las cargas laterales en el edificio. Si está claro, por favor, respóndanme. Solo me está respondiendo Zapata. Sí, Y no- Sí, señor. profe, está Profe, claro. Listo, la verdad entonces, para mí no, profe, qué pena. es que miren, yo aquí estaba sacando, yo les quería mostrar que el cortante basal
calculado de manera manual, ¿sí? Era el mismo que si yo obtenía mi diagrama de cargas axiales. Pero estoy cometiendo un error de concepto porque la carga axial va a ser la carga que va a bajar de manera gravitacional por mis columnas. ¿Listo? La carga cortante es la que voy a tener aplicada porque es como si yo tuviera este dibujito. Una carga lateral que va a estar entre cada uno de los entrepisos. Es decir, aquí va a tener la carga, este cortante, si yo señalo aquí, vean en la parte inferior, donde dice fuerza, kilonewton, debajo está como las coordenadas de ese punto, donde dice 1694, ¿cierto? Que está en la base. Si yo muevo el cursor a ese puntico azul, me dice, voy a tomarle un pantallazo para que lo podamos ver aquí en el Excel. Entonces, fijémonos en este valor, ¿sí? Ahí donde yo tenía el cursor en este punto azul, mi coordenada es de 657 kilonewtons. Es decir, en el piso 4 la cortante es de 657. Por mi cálculo manual me está dando que es 676. Estos son cargas laterales. Es decir, es la altura total de mi edificio y la carga está aplicada en la dirección que le estoy dando al cursor. Como yo calculé el diagrama de carga axial, es simplemente la carga por efectos de peso propio de la losa, de mi carga viva y de las columnas que voy a tener ahí. Entonces está errado decir que ahí debería encontrar entonces este mismo cortante, porque el cortante es paralelo a la base de mi edificio y mi carga axial es perpendicular a esa base. ¿Sí queda claro ahora? Sí, señor. Entonces yo estaba cogiendo un diagrama de carga axial y ahí nunca me iba a dar. Pero cometí el error ahí. Entonces si yo veo aquí por mi carga, por mis cargas cortantes para el sismo en X, entonces en el piso superior tengo un cortante 657 que equivale al cortante que tengo calculado en el cuarto nivel de manera manual. Entonces yo debería comprobar de esta manera que las cortantes que estoy teniendo son similares. Fijémonos en el piso 3, 2 y 1. 1200, 1500 y 1700, más o menos. Veamos aquí. Entonces, si yo cambio acá, 1171, listo, es coherente. En el piso 2, 1500, coherente. Y en el primer piso, 1694, que corresponden aproximadamente a los valores que yo tengo acá. ¿Sí? Ahora sí puedo decir que mi análisis por fuerza horizontal equivalente está dando aproximadamente igual. ¿Que hay una diferencia? Sí, hay una diferencia porque tenemos en peso una diferencia al avalúo que hicimos de manera manual de 6 kilonewtons. Sí queda claro, yo no quiero que se confunda porque ahí yo me confundí y los puedo llegar a confundir a ustedes. ¿Ahora sí está más claro, muchachos? Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a dejar por hoy hasta acá. Vamos a ver si podemos entonces recuperar el video de la otra sesión. Y voy a detener